rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en esta predicación. Seas tú por medio de tu palabra, hablando, guiando, exhortando y animando, Señor, nuestras vidas. Que podamos agradarte cada día más, que podamos cada día más honrar tu nombre, Señor, y que esta tu palabra, Señor, te bendiga, Dios, que sea expuesta con fidelidad y con claridad también. Gracias, Padre, por todo ello. En Cristo hemos orado. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con la serie de predicaciones expositivas del Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo, hoy corresponde el capítulo 5, del versículo 31 al 37 del Evangelio según San Mateo. Así que les invito, mis hermanos, para que vayamos a la escritura de una vez. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 33 al 37, dice la palabra del Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, y por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. El texto que acabamos de leer tiene que ver con la honestidad de nuestro lenguaje, con la honestidad de nuestro lenguaje. ¿Cuán creíbles somos? ¿Qué tal el peso y el valor de nuestras palabras? ¿Cumplimos lo que prometemos? La mayoría de nosotros, desde pequeños, uno de los problemas que tuvimos quizá fue la mentira. De hecho, es tan importante el asunto o el tema de las palabras o de lo que hablamos, que esto determina quién es verdaderamente una persona. Entonces, aquí caben algunas preguntas introductorias. La primera pregunta introductoria es, acabo de decir, ¿qué tan creíbles somos en lo que hablamos? ¿Qué tan creíbles somos en lo que hablamos? La segunda pregunta es, ¿cuánta credibilidad tienen nuestras palabras? Y otra pregunta sería, ¿realmente somos confiables en lo que nos comprometemos? ¿Realmente somos confiables en lo que nos comprometemos? ¿A ti cómo te catalogan? ¿Una persona confiable o no confiable? ¿Realmente cuando te hablan las personas o cuando te comprometes, las personas están seguras de que vas a cumplir o no? Bueno, son preguntas retóricas y cada cual la contestará. A la mayoría de nosotros se nos enseñó desde pequeños a no jurar en vano. Entonces, en cambio, usábamos otras expresiones como se lo prometo, o por Dios que sí lo voy a cumplir. Seguro que sí, seguro que sí. No sé si de pronto alguien aquí ha usado esa expresión. Ya de hecho esto muestra que se ha mentido muchas veces y hay que hacer un esfuerzo para ser creíbles. Cuando hacemos tanto énfasis para que nos crean, es porque realmente ya hemos mentido demasiado. Y ya toca hacer ese énfasis y hasta decir, créanme, pero seguro que esta vez sí, seguro que esta vez lo voy a cumplir, se lo prometo, se lo juro por tantas cosas que se puede jurar hoy en día a las personas. Mis hermanos, hay algo que es muy fácil de perder y muy difícil de recuperar,
Y esto es la confianza. La confianza fácilmente se pierde y difícilmente se recupera. Y realmente no hay nada mejor que ser personas confiables. Porque dice los proverbios que el mal mensajero es como el humo en los ojos, no provoca. No hay nada mejor, mis amados hermanos, que en el Señor Jesucristo, como creyentes, podamos ser personas confiables en lo que hablamos. Esta es la cuarta referencia de dichos que nuestro Señor trae de la tradición judía. Recordemos que ya hemos hablado de unos dichos que el Señor da: oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, y que los escribas y fariseos habían distorsionado, solamente a forma de recordar un poco. Vimos hace unos domingos atrás: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Esta cuarta referencia, esta primera referencia, no matarás, y los fariseos lo habían tomado de forma literal: no matarás, por lo cual ellos podían odiar, asesinar con el corazón, y para ellos no había ningún problema. Ellos habían tomado de forma literal el mandamiento: no matarás. Pero ellos podían entonces odiar en su corazón, asesinar en su corazón, y no había ningún problema. Porque el Señor dice: no es literal. Es que cualquiera que se enoje o que maldiga contra su hermano también será culpable. No es el hecho de hacerlo, es el hecho de desear. Es el hecho de querer, de acabar con una persona. Ya es pecar contra el Señor. Muchas personas pueden decir: no, como yo no lo hice, pero sí estuvo en tu corazón, y eso ya también es pecado. También el Señor dijo en San Mateo 5:27: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El punto aquí es la codicia. Cualquiera que codice a una mujer, bueno, en este caso una mujer o un hombre, ya ha pecado en su corazón. Los fariseos decían: es que yo no he cometido el acto, entonces no es pecado. No, el Señor corrige esta mala enseñanza de los fariseos. Les dice: no es que sea simplemente el acto, es que ya está en tu corazón, y eso es pecado. También vimos el domingo pasado acerca del divorcio, un tema bastante sensible que tratamos hace 8 días, y el Señor también nos recordaba en San Mateo 5:31. También fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer debe carta de divorcio. Yo os digo, y también miramos que en el tiempo del Señor los judíos podían, como aquí daban carta de divorcio a las mujeres por cualquier razón. Y el Señor Jesús les dice: no, el divorcio no es por cualquier causa. Solamente hay 2 causas de divorcio. Solamente hay 2 causas de divorcio, y estas son la fornicación y el abandono. Entiende esa fornicación como los pecados sexuales, y el abandono. Fuera de ahí dice el Señor que el divorcio no es válido. Y cualquiera que se case aparte de estas 2 concesiones del Señor comete pecado y está adulterando. Entonces el Señor está corrigiendo una falsa enseñanza de los fariseos en cuanto a: no matarás, no adulterarás, no darás carta de Dios por cualquier razón. Y en este punto es muy importante, ya trata con el asunto de las palabras. Capítulo entonces 5, versículo 33, comienza diciendo: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que si no cumplirás al Señor los juramentos. Y voy a tratar en esta mañana 3 puntos sencillos acerca del bosquejo de esta predicación.
Los 3 puntos sencillos son: primero, la ley mosaica; segundo, la distorsión farisaica; y tercero, la aplicación correcta. Podríamos también titular la predicación de esta mañana como Jesús y los juramentos, y como entre paréntesis, sí, no. Esto lo hago como intencional para que sea como más fácil de recordar. Sí y no. Y no es que nuestras palabras estén sometidas a una palabra monosílaba, simplemente sí o no. No, es más bien la expresión de nuestro corazón lo que determina cuán creíbles somos. Es decir, sí verdaderamente o sencillamente no. Lo primero que vamos a ver entonces es acerca de la ley mosaica. ¿Qué decía la ley de Moisés respecto a los juramentos? Recordemos que el contexto en el cual nuestro Señor está hablando es el Sermón del Monte. Está hablando a una multitud de judíos que conocían de primera mano la ley de Moisés. Ellos sabían realmente y conocían qué decía la ley. De pronto nosotros no tenemos ese conocimiento, pero ellos sí. Y entonces el Señor está diciendo a estas personas que los juramentos sí estaban en la Biblia, pero que los fariseos lo habían distorsionado. Vamos a ver entonces rápidamente qué dice la ley. ¿Qué dice la ley de Moisés? Por ejemplo, Levítico 9:12 dice de la siguiente manera: el Señor dice en la ley: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Números 32 dice de la siguiente manera: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Otro texto que refuerza lo que estoy diciendo es Deuteronomio 23:21, que dice de la siguiente manera: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado contra ti. Digamos que en la ley de Moisés sí era de alguna manera permitido que se hicieran votos a Jehová. Era permitido que se hicieran votos al Señor. De hecho, hay un texto que sí quiero que leamos, que también refuerza lo que estoy diciendo acerca del compromiso. Entonces, decir que los juramentos sí eran permitidos por el Señor. Y uno a veces, cuando lee estos textos de San Mateo, parece que como si el Señor se estuviera contradiciendo, como la Biblia dice, pero yo le digo, o como si el Señor estuviera como cambiando la ley, pero no es así. Enseguida vamos a ver que es que realmente el hombre en su corazón, y más bien los fariseos en su tiempo, habían distorsionado completamente esta ley y la habían aplicado a sí mismos. De hecho, en San Marcos capítulo 7, el Señor dice que los fariseos estaban dando como doctrinas mandamientos de hombres. Y lo que hace Jesús es que está corrigiendo completamente esta falsa enseñanza, porque un solo error haría descarriar al pueblo del Señor, y eso era lo que estaba pasando. El pueblo de Dios estaba descarriando por la falsa enseñanza de los fariseos. Hay un texto que yo quiero que vayamos, por favor lo leamos. Está en Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés 5:2 en adelante. Eclesiastés 5:2 en adelante dice de la siguiente manera: no te des prisa con tu boca. Y espero que usted lo encuentre, lo lea hacia atrás. Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Entonces está Salomón. En este libro está
dando una serie de advertencia a las personas. Es que lo que se promete se debe de cumplir, y nosotros, como seres humanos, personas falibles, regularmente prometemos y no cumplimos. Aún más con nosotros mismos. Uno se promete a sí mismo hacer una cosa y realmente no la hace. Yo me ponía a meditar, y es que yo creo que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Si se hace, también lo haremos con otras personas. ¿Cuántos aquí han prometido trabajar este año? Bueno, por decir algo. Más bien, ¿cuántos han prometido hacer ejercicio este año? Digamos que se comienza y uno dice, este año sí me comprometo a, o este año no voy a continuar haciendo esto, o este año voy a hacer tal cosa, y resulta que se comienza a estar muy animado, una semana, máximo 2, y después ya como que se echa al olvido y no se cumple. Y si no cumplimos ni con nosotros mismos, pues también difícilmente cumpliremos con las demás personas. Es decir, comienza con nosotros, comienza en mí, comienza realmente en que yo sea correcto conmigo mismo, en lo que digo. Sigue diciendo el texto de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 5. Mejor es que lo prometas y no que prometas y no cumplas. Y es que es muy cierto, el ser humano está lleno de promesas. Las personas regularmente prometen o se comprometen a, y realmente muchas veces se incumplen. La palabra hoy en día, digamos que nuestras palabras o nuestros dichos ya son poco creíbles. Ya no se tiene que preguntar, pero seguro que sí. Pero seguro que sí va a cumplir, pero sí, como que se repite lo mismo, porque como que a veces ya no sé lo mismo que antes, o tan creíbles. A mí no me tocó el tiempo antiguo, pero he escuchado que anteriormente la palabra como que valía más. No sé si es cierto o no, porque no lo viví. Se dice que las personas de la antigüedad, una generación antes de nosotros o dos, que dicen que tenían palabra. En cuanto a los terrenos, se escucha uno decir que las personas eran como muy cumplidoras con lo que prometían. En cuanto a las tierras, que decían, este límite es mío y este es suyo, y que no hacía falta tanto papeleo para la palabra. Hoy en día, todo tiene que ser sobre papel. Todo tiene que ser por escrito, y ante notaría. Todo. Porque de lo contrario, tantos engaños y tantos robos que tiene que ser así. Hoy en día, por ejemplo, cuando se va a tomar una casa en arriendo, exigen mucha documentación. La pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué tan exagerados? ¿Por qué tantos documentos? ¿Por qué tanto papeleo? La pregunta es ¿por qué? Porque han quedado tan mal las personas que se exige no un codeudor, ya se exigen dos, y con propiedad raíz, porque la palabra está tan perdida que se exige mucho para que se pueda cumplir. No debería ser así en el pueblo cristiano en cuanto a nuestras palabras. Dice, sigo leyendo Eclesiastés capítulo 5, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera: no dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Es que hay una advertencia en este texto de Eclesiastés. Tengamos temor con lo que hablamos, tengamos temor con lo que decimos. Y aunque la ley de Moisés que leí hace un momento en los 3 versículos anteriores sí confirma realmente que en el Antiguo Testamento sí había los juramentos y que eran válidos, y que se debía cumplir la palabra,
Y así debe ser también. Se debe cumplir, la palabra se debe cumplir. También, mis hermanos, lo que se dice. Primero, y entonces, la ley de Moisés. Lo segundo quiero que miremos es la distorsión farisaica. Segundo punto, la distorsión farisaica. Capítulo 34 al 36 de Mateo capítulo 5 dice de la siguiente manera: pero yo os dije, dice el Señor, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes ser blanco o negro o un solo cabello. Los judíos, escuchen bien por favor, dividían los juramentos en dos clases. Los judíos dividían los juramentos en dos clases: los que eran absolutamente vinculantes y los que no. Pero vinculante es decir, sujeto a una obligación. Vinculante es sujeto a una obligación. Entonces, es decir, cualquier juramento que incluía el nombre de Dios era absolutamente vinculante. Cualquier juramento que se las ingeniaba para evitar el nombre de Dios no era vinculante. Los fariseos o los judíos decían: yo juro por mi cabeza. Y eso no era vinculante, porque no estaba Dios. Pero si juraban: mire, se lo juro por Dios, ya decían que esa palabra sí se debe de cumplir. Hoy en día se escucha decir: se lo juro por lo más sagrado. Para los judíos eso no era vinculante, o sea, eso era opcional. De hecho, el que jura mucho cumple poco. Se lo juro por, y le ponen cualquier cosa: por mi hijo, por mi mamá, por mi tío, por una cosa y por la otra. Eso hacían los judíos, y cuando lo hacían de esa manera, o sea, no era vinculante. Si no cumplía el juramento, no había problema, porque decían ellos: es que yo no mencioné a Dios, porque igual, si juro por mi cabeza, pues es mi cabeza, y la pierna es mía. Y regularmente incumplían los juramentos. Entonces, había un problema que el Señor estaba corrigiendo, un problema de asesinato en el corazón, de adulterio en el corazón, de divorcios y de una falsa palabra. O sea, la gente, ellos no estaban cumpliendo realmente lo que prometían, no lo estaban cumpliendo. Pero yo os digo, dice el Señor, no juréis en ninguna manera. Y aquí quiero hacer un paréntesis: no se refiere a los juramentos legales o solemnes ante una corte. ¿Cierto? Digamos que cuando una persona va ante un juez y está bajo juramento, debe de decir la verdad, porque si no, eso se llama, si no estoy mal, perjurio. Creo que es el término que se usa. O sea, si alguien está bajo juramento ante una corte y miente, también puede ser juzgado por mentir. Eso es ante una corte. Pero que entre nosotros no estamos ante una corte. También dice la Biblia que, por ejemplo, Dios juró a Abraham. Dios también juró por sí mismo. Entonces Dios no es creíble. No, Dios sí es completamente creíble cuando Dios habla de que Él juró a Abraham que le daría la tierra. Está haciendo de una manera o una declaración solemne. Está jurando por sí mismo, está dando un juramento a Abraham, o un mismo Pablo también dijo que, digamos que delante de Dios, dos declaraciones solemnes. El punto aquí es contundente. El Señor Jesús dice: no juréis en ninguna manera. ¿Qué dice el Señor? No juréis en ninguna manera. Pero porque Dios dice que no se debe jurar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Primero diría yo, o sencillamente, ¿por qué? Porque no hay necesidad. ¿Por qué no se debe jurar? Primero, porque no hay necesidad. Entonces, segundo, porque no se debe jurar, porque no me hace más creíble, al contrario, me hace menos creíble. ¿Qué es un momento? Es que
que cuando alguien insiste mucho en decir o en curar, se está mostrando que es una persona que es poco confiable, que su palabra no tiene validez, que tiene que reforzar lo que está diciendo, pero créame, mire, vea. ¿Ha escuchado de pronto a alguien así? ¿O de pronto usted lo ha hecho? Se lo juro que esta vez sí voy a cambiar. Se lo juro que no lo vuelvo a hacer. Se lo juro que no vuelvo a ir. Se lo juro, pero ¿por qué tienes que curar? ¿Por qué tienes que empeñar o comprometer la palabra? ¿Por qué? Si no hay necesidad. Cuando una persona da muchas explicaciones y da muchas vueltas, es porque realmente no está diciendo la verdad. Cuando alguien tiene que reforzar lo que dice, es porque realmente no se le puede creer. Es más, la persona que dice, se lo juro, es porque de una vez se está diciendo, no me crea. No me crea, se lo juro, no me crea. No hay necesidad de hacer eso. ¿Por qué entonces no se debe curar? Hermanos, porque mi palabra debe ser una prenda de garantía. Debe ser una prenda de garantía. Una prenda de garantía. Mi palabra. ¿O qué dicen alguna persona? Ese cometido incumplido. ¿Has escuchado eso? Ese cometido incumplido. No, o sea, su palabra no tiene peso, su palabra no tiene validez, porque se compromete y no cumple. Y es muy triste tener una persona que se incumple. O sea, eso habla, con todo respeto, habla mal. No que yo sea el más cumplido, trato y oro a Dios, pero si digo que voy a hacer algo, trato de hacerlo. Si digo estoy a las 8 de la noche, hago lo humanamente posible por estar a las 9. No, por estar faltando 10 o un cuarto antes de ir. Y si no llego a tiempo, escribo o llamo. Qué pena con ustedes, qué vergüenza, llego tarde. Pero hay quien realmente no es creíble, o esa persona es muy incumplida, no se le puede creer nada. Y algunos piensan que es como, bueno, es que yo soy así, como tan bueno. No, eso habla muy mal de la persona. Recién decía el pastor Sucre Michelet, que estábamos en la convención hablando acerca, digamos así, haciendo una comparación de los dominicanos. Decía el pastor que los dominicanos eran muy cumplidos, que se ponían la cita a las 8 de la mañana y que llegaban a las 10 en punto. Bueno, hablando de una forma jocosa acerca del cumplimiento, mis hermanos, ¿qué tal eso que no seamos confiables? Como siempre llega tarde, eso no habla bien de una persona. Eso no está bien. Yo no debo de empeñar tanto mi palabra para ser creíble. No está bien. Otro punto. ¿Por qué no curar? ¿Por qué no? Porque el creyente debe ser obediente a la palabra de Dios y tiene sus principios muy definidos en Cristo. Porque el creyente no se compromete a la ligera a hacer cualquier cosa, ¿no? El creyente tiene que tener principios verdaderamente en su vida. No fácilmente se compromete por aquí, por allá, no. Por ejemplo, principios en la Escritura, no es el yugo desigual, por ejemplo. Es un principio que tiene un creyente y sabe que no se compromete fácilmente porque sabe que después va a romper o tiene que romper ese compromiso que hizo. Como ese, muchos principios que tiene un creyente. Mis hermanos, los fariseos decían, por ejemplo, dice el Señor, no jures de ninguna manera ni por el cielo. Decían, yo juro por el cielo. Y eso los fariseos, pues, no estamos mencionando a Dios, pero el Señor Jesús les dice, ni por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. O sea, si usted jura por el cielo, es el trono de Dios. O sea, tú no puedes sacar a Dios del cielo. Y después dice el versículo 35, no jures ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. O sea, la tierra también es
a Dios, dice él, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo caballo. O sea, Dios está presente en el cielo, en la tierra y en todo. A Dios no se puede sacar de la ecuación y de nuestra vida. No jures por nada, ni por tus hijos, ni por lo más sagrado, ni por tu mamá, ni por nada. Jurar no hace falta. Y eso Jesús lo dice: no juréis en ninguna manera. El tercer punto es la aplicación correcta. La aplicación correcta. Capítulo 37 dice: pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no. Ese debe ser nuestro hablar. Que tu palabra sea, pero tu palabra sea suficiente. Esto es un llamado a la integridad de nuestras palabras. Di la verdad, sé correcto. Mis hermanos, el Señor nos llama a una vida de verdad. No solo es lo que decimos, sino es lo que somos. Vivir con integridad significa que no necesitamos juramentos para respaldar nuestras palabras. Vivimos ante Dios y toda palabra que decimos está bajo su mirada. Es suficiente decir sí y decir no. Y digamos que voy muy rápido porque el último punto va a ser quizás un poco el más largo y espero sea el más edificante también. Porque la última parte del versículo 37 dice: porque sea, pero se va a hablar sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Otra versión dice: o del maligno procede, o del mal procede. Todo lo que se haga fuera de esto no viene de Dios, porque Dios es un Dios veraz. Dios es veraz. Todo lo que sale, todo lo que esté fuera de esto, está hablando mal de una persona. Todo lo que mal, digamos que no procede de esto, no viene de Dios, viene del maligno. Viene del maligno. ¿Aquí cuántos son mentirosos? No contestan. Pregunta retórica. La pregunta es una pregunta incorrecta. Yo preguntar eso en la iglesia parece como un poco jocoso, pero es completamente incorrecta. El creyente no dice mentiras. ¿O sí? No. Es contra Dios. Y ese es un punto tan sensible en las personas que de primera su impacto. Es que es imposible no mentir. No, es que todos decimos mentiras. No, es que todos. Es que el Señor no nos manda a no hacerlo, porque quien hace eso, dice el Señor, de mal procede, o del maligno es, o del maligno procede. Y lo vamos a ver enseguida, lo vamos a corroborar, mis hermanos, en las Sagradas Escrituras. Es que las palabras, o nuestras palabras tienen que tener peso y validez. Quiero que leamos, por favor, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, 19 al 21. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad
viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice el Señor que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? O más bien, para que sus obras no fuesen ¿qué? Reprendidas, o más bien descubiertas. Es que no hay nada mejor, dicen muchos, que lo ocultan, lo escondido, lo guardado. Días atrás vimos en el Sermón del Monte acerca de, el Señor enseñó acerca de la sal y la luz. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El creyente es luz, no tinieblas, no anda guardando o ocultando cosas. No viene de Dios. En los hogares, las casas, en las familias, no deben de haber cosas ocultas o guardadas. Y quizás donde más se ocultan se guardan cosas. Hoy en día hay unos aparatos pequeños que parecen una extensión de la mano, el celular. ¿Es bueno o es muy malo? En los hogares, esos aparatos tienen que estar abiertos y disponibles para toda la familia. No, es que eso es mío, no, es que eso es privado, eso no es privado, privado es que estamos ocultando. No, lo que estamos ocultando. La clave no se la sabe nadie. Hace días, una compañera, no sé si lo conté, lo repetiré, una compañera de mi esposa, que no voy a tomar de nadie, ni de mi intención, porque fue un caso que pasó. La mamá le pidió a la hija el celular, dijo: hija, préstame el celular, desbloquee. La joven le dijo: no, entonces te lo voy a quitar. Quítenlo. La joven hizo literalmente huelga de hambre. Y dijo: no como hasta que no me lo entregue. Y pasó 3 días sin comer. Tal cual, así fue: 3 días sin comer. No como. Y no comió en 3 días. No comió en 3 días. Y no se lo desbloqueó y no me lo entregué. Ahora lo que era con él. Me muero de hambre primero. ¿Qué había en ese celular? ¿Qué había guardado ahí? ¿Qué tenía ahí? Y al final, ¿quién ganó? La muchacha ganó. Y después, bueno, ¿cómo puede ver? Ahí quedó. ¿Que no le parece muy triste? Porque tenemos que andar entonces ocultando las cosas, es porque no está bien. En el hogar tenemos que ser primeramente las personas más transparentes. Y digo porque obviamente como seres humanos hemos cerrado, pero mis hermanos, andamos una vida de santificación progresiva. Y nuestra vida tiene que ser luz en cualquier lugar. Yo sé que esto no es fácil. Alguien me escucha esto de afuera y dice: mira este. Alguien me escuchará y dirá: no, eso es ilógico, eso no está bien, esa es la vida privada de las personas, tienen que respetar a los demás. Sí, pues yo primero me respeto a mí, también respeto a mi familia. A todos los que me rodean, tengo que respetarlos también. En mi casa tiene que ser todo abierto. ¿Qué tal mi hija de 11 años? Bueno, yo no. La clave, no te la voy a dar. Le diga eso, ¿yo qué puedo pensar? Con más ganas de ser, mis hermanos, entre esposos, hablo a los esposos, no tiene que haber una restricción de ninguna manera. No, porque entonces está el engaño ahí, y no hay confianza ahí. No puede ser así. Hay programas, bueno, yo no veo mucho, que
experimentos sociales, que le doy plata, si usted demuestra que dice en su celular y todo eso, y casi siempre hay líos con eso, y siempre las personas salen peleando porque hay cosas ocultas y se muestra el engaño, y así están las personas, lastimosamente, el mundo lleno de engaños. Lleno de engaños. El esposo no confía en la esposa, o la esposa no confía en el esposo. Salió la esposa o el esposo y dice: ¿para dónde se fue? ¿Dónde está una cosa y la otra? ¿Por qué? Porque ya no confía. Tenemos que ser personas confiables. Realmente. Si tenemos temor de Dios, si tenemos temor de Dios. Leamos otro texto, por favor, que está también en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Para muchos conocido, para otros no, pero lo quiero repetir en esta mañana. San Juan capítulo 8, Juan 8, 44. Bueno, realmente debo de tomar unos versículos antes para contextualizar. Yo sé que lo hemos compartido en algunas ocasiones, pero quiero repetirlo en esta mañana. San Juan 8, 39. Señor Jesucristo está hablando con los fariseos, pero con unos discípulos que dicen anteriormente que habían creído en él, y estos judíos creían que eran hijos de Dios, porque supuestamente eran hijos de Abraham. Y el Señor les dice: ustedes no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham. ¿Cómo que no? Decían ellos: nosotros nacimos de Israel, somos del linaje de Israel, y por ende, pues por este linaje somos hijos de Dios. Y el Señor les dijo: no, ustedes son linaje de Abraham, pero no son hijos de Dios. Estaban como diciendo: pero ¿por qué no? Juan 8:39 nos dice de la siguiente manera. Juan 8:39, respondiendo y le dijeron los judíos al Señor: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros, 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44, Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre. ¿Padre de qué? De mentira. Los judíos decían: nosotros somos hijos de Dios por linaje. Jesús les dijo: ustedes no son hijos de Dios, no es por linaje. ¿Qué tal lo que ellos pensaban? Pensaban que estaban en lo correcto, pero no era así. Como pasa hoy en día con muchas personas. Dios, yo soy de Dios, yo tengo a Dios, Dios en la boca, Dios en la mente, en el carro, en todas partes, pero son mentirosos. Según el texto que acabamos de leer, la persona que dice mentiras no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Pero hay mentiras grandes y pequeñas. Mentira es un engaño. Mentir es engañar. Mentir es engañar. Y el engañador es Satanás y no Dios. Por lo tanto, según acabamos de leer la Sagrada Escritura, nuestro Señor hablando con los judíos en su tiempo, en San Juan capítulo 8, les dio una palabra bastante fuerte. Dice que Satanás ha sido homicida desde el principio, pero que también es el padre de la mentira. Cuando la mentira de suyo habla,
Yo ahora pregunté, ¿cuántos dicen mentiras? Si eso no es un motivo de risa, es un motivo de tristeza y preocupación, de angustia. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que un creyente hijo de Dios anda diciendo mentiras sin más ni más? Cosas ocultas, cosas patadas, diciendo mentiras aquí y allá, no. ¿Con quién entonces principios de Dios? Ah, que es que en la empresa me toca decir mentiras. ¿Qué hacer ahí? Es que si no me echa. Porque si no me echa, no. Primero está la verdad. Y si no es con verdad, entonces no trabaja. Este es mi sustento, no, mi sustento es Dios, no la empresa. No, es que yo dependo de Dios, no de una persona. Si yo hago lo de Dios y lo correcto, a Dios daré cuenta si no es sustentado. Entonces no funciona. No, ese que hago yo, estoy tras la pared, no, yo estoy en lo correcto. No, qué pena con usted, pero yo no digo mentiras. Ah, que entonces, bueno, es lo que quiero. Pero yo no digo mentiras. De hecho, el creyente es la persona más confiable en todo lugar. En la empresa, en la casa, en el colegio y en todas partes. La persona más confiable debe ser un creyente. ¿Por qué? Porque no dice mentiras. Porque no dice mentiras. Aquel que diga que es de Dios puede cantar, muy bonito, levantar las manos, venir cada 8 días, pero si es mentiroso, no es hijo de Dios, no ha nacido de Dios, porque el que tiene temor de Dios, cuando dice mentiras le duele mentir, le duele, porque está fallando y atentando contra el Señor. Y las personas lastimosamente fácilmente mienten. No debe ser así, no debe ser así. Mis hermanos, mi palabra debe ser sí, sí y no, no. Las mentiras realmente muchas veces, la mayoría de las veces es cobardía. Porque se tiene más temor del hombre que de Dios. Y por eso se engaña. Por temor. No, yo tengo temor de Dios. Y habrá momentos difíciles, pero procurar no mentir. Y cuando esto suceda, debemos de sentir un profundo dolor por haber ofendido a Dios completamente, arrodillarnos al Señor y rogar su perdón y su misericordia. De lo contrario, sin temor de Dios, no pensemos que somos de Dios, porque no lo seremos. Mis hermanos, cuán importantes son nuestras palabras, cuán importantes son nuestras palabras. Cuán importantes son. Y mis hermanos, ya son las 11:39, faltan 2 horas de predicación. No, debo ser creíble. Voy a dar unas explicaciones prácticas. Porque es que, bueno, vamos a leer muchos textos, pero quiero ser más práctico y resumiendo todo lo que estoy diciendo. Algunas aplicaciones prácticas, mis hermanos, y espero que esté al pendiente de lo que voy a decir. Primero, revisa cómo hablas diariamente. Revisa cómo hablas diariamente. Tienes la costumbre de exagerar para impresionar. Hay personas muy exageradas, y todo lo exageran. No, hombre, no sé, todo lo maximizan, lo exageran, lo amplían y todo eso. No hay necesidad de exagerar, no hay necesidad. Hermano, prometes cosas que no puedes cumplir. Lo has hecho. Prometes cosas que sabes que no puedes cumplir. No puede ser como el novio que le regala a la novia la luna o las estrellas. No lo puedes cumplir, ¿cierto? No prometas cosas que no puedes cumplir. Escucha, hermano, usas frases como te lo juro, en serio, te lo prometo, para reforzar tu palabra, porque sabes que muchas veces no cumples. ¿Realmente has hecho eso, mis hermanos? No debe ser.
Otra aplicación práctica, mi hermano, arrepiéntete si has manipulado la verdad, aunque haya sido con buena intención. Mentir para no herir a alguien sigue siendo mentir. Nos enseñaron que había mentiras piadosas, algo así, usado antes, o pecados veniales. Bueno, yo no entendí mucho esos términos. Que mentiras piadosas o que mentiras pequeñas, no mentiras. Por pequeña que sea, porque se engañe. No, que es que el tendero me dio 10,000 pesos más, qué bendición. No. El niño llega con su hermano a la casa, ay, mira lo que me encontré, quítale la cigarra. No se hace eso. No, es falso. Es que no hay un grano, es que no hay un frijol de nadie debe de coger porque está robando. Y eso dice, no, eso es mentira, eso no se hace. No se hace. No mientas para oír, no se hace. Jesús no permite excepción al mandamiento de decir la verdad. No hay excepciones. No hay excepciones. Yo sé que en la historia han ocurrido acontecimientos muy difíciles y muy complicados, es cierto. Entraríamos en ciertos detalles que tendríamos que tratar, pero mis amados hermanos, hoy no tenemos una razón seria para mentir, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. No estamos bajo ninguna presión que nos haga mentir, en ninguna manera. Si se hace, lo se hace deliberada y conscientemente para pecar contra el Señor. Hermano, otra aplicación. Haz un compromiso deliberado de hablar con sencillez y claridad. No digas más de lo necesario. No uses adornos para parecer más espiritual o confiable. Que tu palabra sea suficiente sin necesidad de garantías verbales. Que digan, ese hermano dijo esto y realmente yo le creo. Difícil en ese tiempo. Es creíble, es complicado, pero debe ser así. Pide perdón cuando has mentido o no has cumplido tu palabra. Pide perdón. Restituye si has engañado, aunque haya pasado mucho tiempo. Pide perdón a quien prometiste algo y no cumpliste. Dios es glorificado cuando restauramos relaciones con humildad. ¿Has mentido? Pide perdón. Amén. Algo muy importante. Enseña a tus hijos y familia a ser veraces. Enseña. Desde pequeños ayúdalos a entender el valor de decir la verdad. Corrige la mentira, no solo como un error, sino como una ofensa a Dios. Es que esto comienza, mi hermano, desde casa, desde que somos pequeños. Lastimosamente, personas o el mundo se alegran cuando el niño empieza a hablar y a decir vulgaridades, si se te está viendo el niño, o empieza a engañar. No, desde casa se corrige. Hermano, otra aplicación: no jures ni utilices el nombre de Dios a la ligera. Frases como Dios sabe, te lo juro por Dios, deben ser evitadas. Aún frases religiosas usadas con ligereza muestran una falta de reverencia. Como, hermano, voy a orar por usted. Lo ha hecho. Vamos a orar por usted. Fácilmente se dice, pero pocas veces se cumple. A veces puede ser simplemente un cumplir. Vamos a orar, pero pasa el rato y ya se olvida que vamos a orar. No es correcto, no está bien. Otra aplicación práctica, rápidamente: sé un testimonio de Cristo en tu trabajo, en tu trato con dinero y en tus compromisos. El trabajo, cumple lo que dices, te creen sin necesidad de firmar. En los préstamos, honras los acuerdos. En el ministerio, cumple lo que prometes con ayuda de oración. Realmente cumplimos lo que prometemos. Mi hermano, alaba a Cristo, quien nunca mintió ni engañó con su voz. Tenemos un Dios veraz y un Dios de verdad. Jesucristo el Señor, que aún bajo pena de muerte no hubo engaño en su boca, ni engañó a nadie. El mayor ejemplo es Jesús, que fue hasta la muerte
se entregó a sí mismo. Y como dice el libro de Filipenses, fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Solo Él cumplió este mandamiento a la perfección de Jesús. Solo Él. Lastimosamente, como seres humanos, como personas, erramos muchas veces con nuestras palabras. Y prometemos y no cumplimos. Debemos de pedir perdón al Señor también por eso. Que Dios nos ayude y guarde nuestra boca y nuestros compromisos, que los podamos honrar. Si yo digo algo es porque realmente lo voy a cumplir. Y no estoy afectando ni mi vida, ni mi familia, ni a nadie, porque tengo principios de fe y principios cristianos. En Él, en Cristo, solo somos justificados y renovados para vivir en la verdad, solamente en Él. Fuera de Dios o fuera de un verdadero nacimiento, una persona no puede ser creíble ni decir la verdad, porque le es imposible. Aquel que anda en tinieblas y en oscuridad no podrá ser veraz. Solamente aquellos que han sido renovados por la gracia de Cristo verdaderamente y salvos por su amor podrán verdaderamente hablar por la verdad. Mis hermanos, ya voy terminando para que oremos. Quiero que leamos, por favor, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22. Invito a la escritura nuevamente. Así es. 1 de Pedro 2, 2:21. 1 Pedro 2:21 en adelante dice: pues para eso fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Versículo 22: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya vida fuisteis sanados, porque vosotros eréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este es Cristo. Toda la gloria del Señor. Mi hermano, yo sé que muchas veces hemos cerrado, fallado con nuestros manos. Tenemos a Jesús como ese mediador. Y te invito en esta mañana, no sé, no conozco tu vida, porque solamente Dios la conoce. Y Dios, como buen Padre, envió a su Hijo, es Él como murió por nosotros, es nuestro Padre Celestial. Y nuestro ejemplo es Jesucristo. Eres una persona no confiable o mentirosa, pídele perdón a Dios. Honra al Señor con tu vida. No hay otra manera. No hay otra manera. Puedo decir ya para finalizar, a título personal, yo era muy mentiroso. Era muy mentiroso. Mucho. No había día que no decía mentiras y no tenía necesidad. Engañaba al uno, engañaba al otro, decía mentiras muchas. Y esa era una falta grave. Yo pensaba que estaba haciendo bien porque me creía muy vivo, ¿cierto? No, estaba vivo, ¿no? Engaño, robo, alguna cosa, no. Y después, cuando el Señor vino a mi vida, me mostró lo terrible que son las mentiras. Y aunque no he sido perfecto todo este tiempo, quisiera, no lo he sido, pero Dios sí obra en mi corazón. Por medio de su palabra, me ha enseñado a ser más veraz con lo que digo, ser correcto en las palabras, porque no hay nada más triste que una persona viva engañando
pero a la vez se está engañando a sí mismo. Piensa que Dios no conoce lo que no ve el corazón. Dios conoce el corazón. Él conoce lo profundo de nuestro ser y sabe aún las intenciones de Él. Y lo que Él quiere por su palabra es corregir al ser humano que está caído y muerto en delitos y en pecados, para que viva no para sí, sino ya para Él y conforme a Él. Hay un dicho que dice que primero cae un cojo, primero cae un mentiroso que un cojo, y es verdad. Y hay personas que dicen tantas mentiras que ya hasta se las creen. De hecho, hay sistemas políticos que dicen, en el tiempo de Hitler, por ejemplo, decían, di tantas mentiras hasta que la gente crea que es verdad. Y así es. Son mitómanas completamente, que se inventan cosas sin necesidad y mienten sin necesidad. Esto ofende profundamente al Señor, va en contra de Él y no es de Dios. Y es Él. Porque esto determina realmente de quién somos. Así que el llamado es a mirar al Señor Jesucristo y a la cruz, porque fue colgado en un madero por nosotros, al que aún estando en la condición más difícil, dice que no cometió ninguna maldición ni ninguna cosa. Así que el llamado hoy es: arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus maldades. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No esperes para mañana, no solamente es Él, y solamente es hoy. El Señor nos ayude, mis hermanos. Y si no eres de Cristo, de nada en otro. Es un don y una gracia maravillosa la salvación. Así que te invito para que en esta mañana reconozcas tu condición y mires tu condición delante del Señor. Hermano, vamos a orar. Te invito para que te pongas sobre tus pies. Vamos a darle gracias al Señor por ese tema tan sensible pero tan importante. Y espero que seamos una iglesia, que seamos veraces en lo que decimos. Yo le invito para que ahora entonces vaya a su casa y vaya con conflicto, al contrario, a que seamos sinceros. Relaciones sinceras, basadas en la confianza y en la verdad. De lo contrario, va a ser muy difícil. Mi primera relación es con Dios, la segunda con mi esposa, con mis hijas, con mis hermanos, con mis padres, con todos, pero todo parte de mi confianza, todo parte de verdaderamente mis principios cristianos. Si has sido una persona que ha arrepentido mucho, pide perdón. Si en tu boca está la mentira todavía, pide perdón a Dios. Ora al Señor y dile: Señor, quiero cambiar mi vida verdaderamente y no vivir de esta manera porque no está bien. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos predicado, que hemos compartido tu palabra, Señor. Oramos para que podamos ser personas confiables y, como dice nuestro Señor Jesucristo, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no verdaderamente, Señor. Trae a luz o saca a la luz todo aquello que está oculto, porque tu palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y esto es una gran verdad. Es una gran verdad, Señor. Oro en esta mañana y rogamos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que como creyentes seamos personas correctas, veraces, confiables, fiables en lo que decimos, Señor, que lo que prometemos lo cumplamos, Señor, que seamos personas honestas, correctas, puntuales en lo que decimos, que honremos nuestros compromisos y que seamos verdaderamente un testimonio fiel y verdadero de que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y también es nuestro modelo a seguir. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Rogamos por esta congregación, que tú bendigas grande y ricamente a cada hermano en sus hogares, en sus familias, en sus matrimonios. Bendice, Señor amado, los empleos de cada hermano. Rogamos por sus vidas y que esta semana sea una semana que te honremos y glorifiquemos tu nombre, Señor, y que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros. En Cristo hemos orado. Amén y amén.